Evangelio de hoy tenemos las beatitudes, pero vamos a poner un poquito la introducción. Fíjense, en el domingo pasado vimos cómo Jesús empezaba su vida pública según el Evangelio de San Mateo y empieza allí en Cafarnaúm. Escoge sus primeros discípulos y empieza su predicación. Hoy tenemos su primera proclamación, la proclamación del Sermón de las Montañas o de la montaña. En el Evangelio de San Mateo, recuerden, ¿cuántos evangelios hay? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada evangelista tiene como un objetivo dirigirse a una cierta comunidad. Mateo se está dirigiendo a la comunidad judía. Por lo tanto, la forma de narrar su evangelio va a ser para que llegue el mensaje a la comunidad judía. De hecho, Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías esperado, como el Mesías prometido. El del que hablaban las Sagradas Escrituras, ya que los judíos conocían las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Mateo va a presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas. Y la forma de presentarlo, de presentar que Jesús es el Mesías, si se fijan, Mateo trata de comparar a Jesús con Moisés. Y lo vemos en este Sermón de la Montaña. ¿Se acuerdan? Moisés, ante la vasta multitud de los israelitas, sube al monte Sinaí. Moisés recibe las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Baja, Moisés funda o trata de formar el pueblo de Israel para darle identidad y empieza a surgir la religión como religión de los judíos. Y si se fijan, fíjense hoy cómo Jesús también dice, ante una vasta multitud, sube a la montaña. De ahí promulga las beatitudes, las nuevas reglas del reino. Forma la nueva comunidad, ya no los israelitas, sino la comunidad de todos los creyentes, el nuevo pueblo elegido. Y de alguna forma, forma la nueva religión. Nueva, no diferente, sino de alguna forma mejor. Viene a ser como el cumplimiento de todo lo que había sido nada más promesas, de todo lo que había quedado en sombras en el Antiguo Testamento. En Jesús viene a ser lo más grande, el cumplimiento, la realidad. Y así es como vamos a comparar, para analizar estas beatitudes, vamos a compararlas con lo que hace Moisés también con los 10 mandamientos. Fíjense, los 10 mandamientos son acerca de hacer y no hacer. Hay 4 que nos dicen, debes de hacer esto, y 6 que nos dicen, no debes de hacer esto. En cambio, las beatitudes no se refieren a eso. Las beatitudes no se refieren a hacer algo, sino las beatitudes se refieren a una forma de ser. Las beatitudes no se refieren a evitar lo malo, sino a crecer en la virtud. Vean cómo la cuestión es mejor. En las beatitudes, está la proclamación de lo que verdaderamente es el reino. Nosotros, de alguna forma, las conocemos porque las leemos en los evangelios, pero para ellos era una cosa novedosa. Y la novedad está en que Jesús viene y propone nuevas virtudes. Virtudes como la humildad, la sencillez, como la pureza del corazón, como la justicia, como los promotores de la paz, como el sufrir dentro de las adversidades, como el mantenerse firme en las cuestiones adversas. Esas son las virtudes. La misericordia, la mansedumbre. Entonces, si se fijan, esto es lo que propone Jesús, una forma de ser, una forma de vivir.
A veces cuando nos vamos a confesar, para confesarnos, es cierto, como que tratamos de repasar los 10 mandamientos para juzgarnos a nosotros mismos qué es lo que hemos hecho mal. ¿Ok? Pero creo que sería más válido no tanto un juicio de nosotros mismos, sino una evaluación. ¿Cómo podría ser yo mejor cristiano? No es el legalismo de los mandamientos, sino la libertad y la virtud de las beatitudes. O sea, es lo que de alguna forma, incluso aquí va a grande diferencia. En los mandamientos, como que si no obedeces los mandamientos implica un castigo. Y Jesús nunca habla de castigo. Jesús más bien habla de promesas. Si se fijan, las promesas son: bienaventurados los pobres de espíritu, porque les prometo que de ustedes será el reino de los cielos. Bienaventurados los que buscan la justicia, porque les prometo que serán saciados. Y así, bienaventurados los limpios de corazón, porque les prometo que verán a Dios. Vean, están basadas en promesas, no en castigos. Así nosotros nos sentimos más confiados. En lugar del castigo es una motivación. El Señor nos motiva a vivir de una forma tal, no solamente a evitar el malo, sino a vivir de una forma mejor. Esas son las beatitudes. Y claro, no es todo el sermón de la montaña las beatitudes. El sermón de la montaña continúa en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todo es un sermón. Y se fijan también el lenguaje en el que está en la cultura, no solo judía, sino en todas las culturas tradicionales. Quien se sienta y habla es el que tiene autoridad. En las culturas, los ancianos, cuando iban a enseñar algo, se sentaban y ese era el símbolo de autoridad para dirigirse. ¿Y qué dice también el Evangelio? Dice: Jesús subió a la montaña, se sentó y empezó a enseñarles. Como dice el Evangelio, como alguien que tiene autoridad. Pero es una autoridad nueva. Una autoridad no es de mando, digo, y eso es lo que se hace. No, es una autoridad de que con el ejemplo trato de convencer, de motivar. ¿Para qué? Para que alcancen las promesas o las recompensas que yo les propongo. Eso es lo que nos está presentando Jesús. Nos está prometiendo cosas buenas, cosas maravillosas. Y nos dice: vamos a vivir de una forma determinada. Esa es la vida cristiana. Si se fijan, los mandamientos son más o menos como reglas que se deben de seguir para vivir mejor en una sociedad humana. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. Son reglas para vivir bien en una sociedad humana. Pero las beatitudes son las reglas del reino de los cielos. No es tanto la sociedad humana. El reino de los cielos que se basa en algo mucho más elevado. Por eso son virtudes, principios, valores. Ese es el cristianismo. Y al final de cuentas, nosotros, abrimos los ojos y nos damos cuenta que si seguimos estos valores, estas virtudes, estos principios, lograríamos establecer en el mundo un mundo ideal, un mundo bueno, un mundo como Dios lo espera que sea. Esas son las beatitudes. Y hoy se nos presentan así. Así es que abracémoslas con el corazón, tratemos de seguirlas, porque esta es la vida cristiana. Nos ponemos de pie.